porque sé que hay un buen grupo de estudiantes nuevos y eso me da mucha alegría, mucha felicidad ver cómo hombres y mujeres de Dios nos seguimos preparando para servir mejor al Señor. Así que te voy a compartir. Mi nombre es Vanessa Pupo. Soy pastora junto a mi esposo Guillermo Pupo hace como unos 14 años acá en la ciudad de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Inmigré desde Argentina en el año 97, cuando me casé con mi esposo, nos vinimos a vivir a Los Ángeles, California. Y ahí a los 2 años de casada y después de muchas crisis matrimoniales y de una gran depresión, tuve la bendición de conocer a Cristo y dejar que el Señor cambiase mi vida, mi matrimonio, la vida de mi esposo. Y de ahí, como ustedes, empecé un camino, una trayectoria con el Señor, caminando con Jesús, creciendo con Jesús y sirviendo a Jesús. Hasta llegar al día de hoy, donde, bueno, sirvo como pastora en la iglesia, sirvo como líder regional de damas en la iglesia cuadrangular, del Evangelio Cuadrangular, denominación a la que pertenezco, y sirvo también a veces como maestra aquí en Mana y en otras instituciones. Así que quiero que sepas que estoy para servirte. Tengo dos hermosas hijas, una de 25 años llamada Angie y una de 21 llamada Julieta. Son mis dos tesoros. Y luego tengo mi perrito Rocky, que es mi otro tesoro, al cual amo también. Y esa es toda mi familia, ¿sí? Amo servir al Señor y amo poder ser parte de lo que Dios hace en otras personas. Yo digo que es un lindo privilegio ver lo que Dios hace en la vida de otros y de una u otra forma poder contribuir al crecimiento y al plan de Dios para la vida de cada uno, ¿sí? Así que bueno, esa ha sido mi presentación. He visto los foros, he visto los que se presentaron como Erika, a los que llegaron nuevos y bueno, a lo largo de la clase espero que tengamos oportunidad de ir conociéndonos un poco más. Ese es el propósito también del Zoom. El propósito del Zoom es que nos edifiquemos, que aprendamos juntos. Una clase muy importante, teología, donde vamos a conocer y aprender un poco más del conocimiento de Dios, ¿no? Así que vamos a hacer una oración en esta tarde para comenzar. Así que te invito a que inclines tu rostro. Padre amado, Señor, hoy venimos delante de tu trono de gracia, de tu presencia. Menguamos delante de ti, oh Dios, yo me dispongo en tus manos como vaso tuyo. Oro y doy gracia por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que hoy están aquí presentes. Oro por aquellos que por diferentes motivos quizás no se han podido conectar, para que tu Espíritu Santo los sostenga, les dé fuerza, Señor, para que tú los animes, para que tú, Señor, los ayudes a entender y a conocerte más a ti. En esta clase de teología, Señor, queremos que nuestros corazones profundicen en el conocimiento que tenemos hacia ti, de ti, lo que tú nos enseñas y nos das a través de tu palabra, Señor. Así que gracias por la vida de cada uno de estos siervos, de estas siervas. Yo los bendigo grandemente, Señor. Declaro, Señor, si hay necesidades, hay situaciones en sus vidas, que tú vas delante de ellos, Señor, que tú eres nuestro respaldo, que tú al que llamas, lo respaldas, lo cuidas y lo fortaleces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de compartir un poco sobre la clase que estamos cursando, que estamos tomando, quiero darte un anuncio excelente. Ahora tenemos consejeros académicos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tú ya conoces que está nuestra hermana Rebeca, está nuestro hermano Carlos con nosotros, está aquí tu servidora, pero ahora vas a tener un consejero académico que se va a comunicar contigo. Y estas personas van a tener grupos más pequeños, así que tú vas a poder tener una conexión constante con él. O sea, si a ti te pasa algo en la plataforma, si se te cortó el internet, si no entiendes algo quizás de la plataforma, de la clase, tú vas a tener contacto directo con tu consejero académico, ¿sí? Gracias a Dios es un grupo de estudiantes, es una clase amplia de muchos hermanos, hermanas, entonces la universidad decidió agregar personal para que tú seas bendecido, bendecida y te podamos proveer un servicio aún mejor. Por supuesto que siempre cuentas con Rebeca, cuentas aquí con tu servidora, pero aparte vas a tener más apoyo, más ayuda para cualquier complicación, inclusive complicaciones financieras, de servicio, cosas que tengan que ver con la universidad. Tú vas a tener un consejero en esta semana que se va a comunicar contigo y con el cual vas a poder compartir todo ese tipo de cosas. ¿Amén? Qué bueno que me acordé de darles el anuncio.
porque yo tengo una memoria que en 30 segundos se me olvidan las cosas que tengo que decir. Pero bueno, lo bueno que me acordé, así que creo que eso es motivo de festejo. Gracias a Dios por este programa y por la Universidad de Mana que decidió abrir este certificado en español y qué lindo ver a ustedes de otros países reunidos aprendiendo y colaborando. Qué lindo que es la tecnología y el Zoom, ¿no? Post-COVID, porque antes no teníamos ni idea de todo esto, pero hoy, ¿no? Como dice la palabra del Señor, todas las cosas nos ayudan para bien en algún punto cuando amamos y servimos al Señor. Así que hoy la tecnología nos une y podemos tomar clases, los de Venezuela, los de Estados Unidos, los de Colombia, los de México, todos unidos en un solo espíritu, ¿verdad que sí? Como va a ser en el cielo, vamos a estar todas las naciones y todas las razas unidas. Así que somos así como una experiencia celestial por anticipado. Amén. Y vamos a comenzar en este día. Eh, yo voy a dar lugar, traje algunas preguntas y traje algunas propuestas de diálogo preparadas en cuanto a la teología. Sí, y no sé, Rebeca, si ya puedo compartir pantalla. Sí, ya, profe. Sí. Aquí tengo un PowerPoint preparado. Eh, Espero que lo puedas ver. Y quiero, ¿no? Cuando hablamos de teología, recuerda que empezamos el primer Zoom y la primera pregunta diciendo, bueno, ¿qué es para ti la teología, no? Y cuando miramos la definición de la teología, nos damos cuenta que es la definición del conocimiento de Dios. Dios, logía, estudio o conocimiento. Y que en realidad cuando hablamos de teología, tú y yo estamos hablando del conocimiento que adquirimos de Dios, ¿no? Me gustó en uno de los foros, no me acuerdo quién, compartió y dijo, yo pensé que la teología no era para estudiarla y para todos, que la teología siempre la miramos como con un concepto tan alto, ¿verdad? Y yo comparto ese pensamiento con esta hermana que lo puso porque yo antes también pensaba. Pero sin embargo, desde el punto de vista práctico, muchos dicen, todos somos teólogos. Tú eres una teóloga, tú eres un teólogo, porque tú estás estudiando la palabra de Dios y estás experimentando el conocimiento de Dios. ¿Verdad que sí? Estás creciendo en tu conocimiento de Dios. Por eso estudiamos y vemos teología práctica, teología en el mundo moderno, teología del sufrimiento. Y cuando estudiamos la teología, basados obviamente en la palabra de Dios, nos damos cuenta también que la teología la aplicamos y la entendemos y la procesamos desde nuestra cultura. Las culturas nos dan un paradigma en nuestro conocimiento y entendimiento de Dios, en nuestra teología. Por eso la teología del sufrimiento para Latinoamérica tiene conceptos diferentes, no los mandamientos, no los pecados, porque hay cosas invaluables, incambiables, que la teología del sufrimiento en una cultura anglosajona. Aquí, por ejemplo, la teología del inmigrante. Yo pastoreo una iglesia 70% hispanos inmigrantes en los Estados Unidos, que están aquí, que trabajan aquí sin papeles, trabajan con seguros que no son de ellos, gente que ha venido y ha cruzado por salvar hasta sus propias vidas. Eh, y su teología, su conocimiento de Dios en cuanto a cómo Dios respalda a un inmigrante, cómo Dios cuida a un inmigrante que llegó aquí sin nada, muchos cruzando el río y su fe en acción para poder llegar y entregan sus vidas a Cristo siendo inmigrantes en este país, sin una posición legal, son ilegales. Muchos llegamos de esa manera a esa nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios en cuanto a cómo Dios nos ve como inmigrante, cómo Dios respaldó a Abraham siendo inmigrante, tiene aspectos diferentes a la teología de un anglosajón, un americano, en cuanto al inmigrante. El anglosajón estudia la teología del inmigrante desde un punto de vista de afuera, del que los recibe, pero el inmigrante ve su teología del inmigrante desde adentro. Entonces, la teología es nuestro estudio y conocimiento de Dios, pero hay influencias culturales, sociales, de paradigmas, de vivencias que marcan tu teología y mi teología.
nuestros conocimientos de Dios. Y eso es interesante, ¿verdad que sí? La teología en el Antiguo Testamento, cuando tú ves el libro de Job, ¿sí? La teología sobre el sufrimiento, era la ley de la retribución. Por eso los amigos de Job le dicen, no, tienes que descubrir algún pecado, habrá algo encubierto, porque ellos tenían una teología y conocían a Dios desde la retribución. Tú haces las cosas bien, te tiene que ir bien. Eran los paradigmas de la teología, de lo que ellos conocían. Sin embargo, Job, cuando sale de su prueba, en sus últimos capítulos dice, oh Dios, antes de oída te había oído, pero ahora te conozco, mis ojos te han visto. ¿Qué dijo Job? Ahora conozco a Dios de una forma. Recuerda, los mandamientos, los valores de Dios no cambian. El pecado es pecado y no cambia. Pero nuestro conocimiento de Dios se agudiza, se profundiza, como se profundizó el de Job. Job conocía la ley de la retribución. Job conocía la teología del sufrimiento en el Antiguo Testamento y en los momentos de Israel, pero sin embargo, cuando salió de una prueba, salió con una teología transformada, transformadora. Ahora él tenía una nueva teología en cuanto a lo que era pasar el sufrimiento con Dios. Y ahora tenía una teología mucho más profunda del conocimiento de Dios. Dijo, oh, bueno, ahora Dios no es la retribución. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios nos saca, Dios da, Dios quita, dijo Job. Su paradigma, su teología fue transformado a través de una prueba. Nuestra teología muchas veces es transformada, es profundizada a través de situaciones, de conocimiento. Tú vas a aprender conocimiento, vas a aprender los atributos de Dios, vas a aprender cosas que van a profundizar tu teología. Vas a profundizar en tu conocimiento de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Déjame compartirte mi primer pantalla que tengo aquí. ¿Sí? Yo quiero darte algunos aspectos rápidamente fundamentales, después me quiero meter en algunas preguntas con una teología más práctica, aplicable más a nuestras vidas, y quiero que conversemos, que nos retroalimentemos unos a otros en cuanto a nuestros pensamientos y a nuestra opinión en cuanto a una teología práctica que vivimos hoy en día, porque la teología es el conocimiento de Dios y lo vivimos constantemente. Tú y yo conocemos a Dios y lo vamos conociendo más y cuestionamos cosas y profundizamos cosas y aprendemos cosas y profundizamos en la palabra y nuestro conocimiento, nuestra teología va siendo transformada. Pero hay algunos aspectos importantes que yo quise ponerte, porque es importante que conozcamos también el propósito, los orígenes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental, ¿verdad que sí? No pasa con el tiempo, se aplica siempre a nuestras vidas. Los mandamientos, los parámetros, los valores de Dios son inmovibles y lo que podemos conocer de Dios tenemos que profundizarlo y basarlo en la palabra de Dios. Cuando tú miras, tú vas a encontrar, ¿no? El origen de la Biblia, ¿sí? Mira, tú tienes que saber esto como cristiana, porque estas cosas te sirven, y tú que sirves al Señor, como yo, tu sierva, te sirven para entender que tú tienes el conocimiento en el Dios verdadero. La Biblia está inspirada por Dios, escrita por varios autores hace más de 1500 años. El Corán, tan conocido, ¿sí? Es la revelación dada por Mahoma, según ellos, al ángel Gabriel. El libro del Mormón, sí, fue escrito por José Smith. Mira qué diferencia. Nosotros creemos en el Dios verdadero, pero te vas a cruzar con personas donde tú vas a tener que defender tu teología. Te vas a cruzar con personas que tienen otra teología. Ellos creen en su Dios. Y tú vas a tener que tener respuestas basadas en tu conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Sí? Los idiomas en que se escribieron la Biblia, obviamente es importante tener conocimiento. Y cuando tú quieres profundizar, mira, si tú quieres profundizar tu conocimiento sobre mí, ¿no? Tú me quieres conocer más, tú tienes que conocer todo mi trasfondo. Tú tienes que conocer de mí dónde me crié, cómo me crié, qué idioma hablo, de dónde vengo. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que conocer todo sobre la palabra de Dios. Tienes que conocer qué idioma se escribió, cuánto hace que se escribió, la veracidad histórica de la palabra de Dios. ¿Sí? Generalmente consiste en hallazgos arqueológicos. Tú sabes que hay más de cientos de hallazgos arqueológicos, estudios hechos por el hombre que han verificado la autenticidad
de las historias bíblicas, aparte de otros libros históricos escritos que corroboran la historia, los datos reales sobre reyes, sobre el pueblo de Israel, que fueron dados. Eso no pasa ni con el Corán, ¿sí? Ni con el libro del Mormón. El libro del Mormón tiene muchísimas controversias. Nunca se pudo experimentar ni comprobar que las historias que relata José Smith sean comprobadas verdaderamente, ¿sí? Con la consistencia interna, ¿sí? A pesar de que hay diversidad de personas que han escrito la Biblia inspiradas por Dios, muestra una narrativa coherente sobre Dios y sobre la salvación. La Biblia no tiene contradicciones. En todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se han hecho miles y miles de estudios, se ha querido debatir en encontrar contradicciones y no se ha podido encontrar contradicciones en la Biblia. La Biblia comienza con el Génesis, anuncia el plan de salvación y termina con el Apocalipsis. Puede haber cosas que a veces porque no conocemos bien los conceptos, la historia, sentimos que hay contradicciones. Bueno, ¿por qué este libro dice esto? ¿Por qué Pablo dice esto en Corintios? ¿Y por qué otros libros no lo dicen? Pero no son contradicciones, es falta de un contexto de estudio histórico, pero cuando tú haces un contexto amplio te das cuenta que la Biblia no tiene contradicciones, a diferencia del Corán y el libro del Mormón, que sí muestran contradicciones. Tú te puedes cruzar con un mormón, te va a querer defender sus doctrinas, pero en realidad no hay ninguna evidencia ni arqueológica ni histórica que pueda defender sus libros. ¿Y por qué es importante esto? Porque tú y yo otra vez estamos hablando del conocimiento de Dios. Y para hablar del conocimiento de Dios, nosotros tenemos que creer en la veracidad de aquel que conocemos. Tenemos que creer que realmente la Biblia ha sido el libro inspirado por Dios y que creemos en el único y verdadero Dios. ¿Sí? La Biblia, los 66 libros de la Biblia que tú y yo conocemos, han sido expuestos a un estudio, se llama el Canon de las Escrituras, donde estos libros fueron seleccionados dentro de otros libros, porque había muchos escritos, y había muchos escritos que hablaban de Dios, y había muchos escritos y muchas cartas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y un grupo de personas seleccionadas, concilios, los primeros padres de la iglesia, en diferentes tiempos, vieron que estos libros eran totalmente inspirados por Dios. Y otros libros no, quedaron fuera del canon de las escrituras, ¿sí? El canon se refiere a los libros que son considerados inspirados por Dios y que por lo tanto tienen autoridad en la enseñanza y en la vida cristiana. De estos libros nosotros sacamos nuestro conocimiento de Dios. La formación del canon fue un proceso guiado por la comunidad de fe a la larga de siglos. Los libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron seleccionados basándose en la autenticidad apostólica, en la consistencia teológica, como yo te decía, la Biblia no tiene contradicciones, la Biblia se ha estudiado, se han hecho estudios teológicos y cada libro corrobora las cosas, las promesas, las profecías que Dios da a su pueblo, las promesas del Mesías, del Salvador. El Nuevo Testamento viene y confirma todo aquello que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Y la aceptación universal entre las iglesias cristianas primitivas. Esto fue el canon de las Escrituras. Sí, ¿por qué es importante para nosotros el canon de las Escrituras? Sí, déjame pasar aquí mi pantalla. ¿Sí? Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué es tan importante entender que nosotros creemos en los libros inspirados por Dios? ¿Y por qué es tan importante que fueron estos libros seleccionados y que no fueron todos los libros seleccionados? A ver, ¿por qué crees tú que para nosotros es tan importante? ¿Quién me contesta? ¿Alguna valiente, algún valiente? ¿No? Dice mi pregunta, ¿por qué es importante que el canon bíblico esté formado por libros reconocidos como inspirados por Dios? ¿Quién se anima? Yo los tengo aquí. Erika, ¿te animas a dar una respuesta? ¿Sin pena? Saca tu micro. Profe, Sí, Luis, sí. dale. Bueno, yo considero que es importante, puesto que son libros que contienen la verdad divina de Dios, o sea, contienen lo real y verdadero
de este universo, lo real y verdadero que puede existir, es la misma verdad pura y nos va a direccionar siempre por ese camino. Entonces considero que esa es la importancia de ese canon bíblico y de que estemos completamente seguros de Ujú, que fueron reconocidos e inspirados por Dios. ujú. Gracias, Luis. Erika, ¿quieres agregar algo? Sí, obviamente uno siempre ha creído o ha sabido que hubo ayuda allí del Espíritu Santo, ¿no? Para las personas que estaban escogiendo cuáles eran los libros que verdaderamente eran inspirados por Dios. Sin embargo, yo no conocía, y es importante porque estamos estudiando teología para poder defender, ¿no? Lo que creemos. Y no conocía por qué habían unos libros que no habían sido seleccionados. Es decir, que se escogieron, o sea, se chequeaban o se tildaban unos rubros y ellos, estos libros no los cumplían. Eso me pareció interesante, importante, realmente no lo conocía. Entonces, claro, si uno le pregunta, bueno, pero ¿por qué este sí, aquel no? Entonces, no tenía la respuesta, ¿cierto? Uno dice, bueno, sí, el Espíritu Santo los ayudó, pero es un poquito más profundo, ¿no? Entonces ya sé que tenía que haber sido escrito por los apóstoles, que por supuesto no puede tener contradicción con lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que ya era considerado el canon, entonces ya uno tiene más base para poder dar una respuesta. Es importante, definitivamente. Claro, y es muy importante para nosotros porque otra vez en tu teología tú estás defendiendo tu conocimiento de Dios. Eh, y obviamente nosotros nos encontramos con muchas personas que responden a otra religión y a otro conocimiento de Dios. Y por ejemplo, la Biblia católica tiene incluidos libros, los libros apócrifos. Apócrifo quiere decir no reconocido por el canon, no autorizados, ocultos, pero sin embargo están incluidos. Tiene los libros deuterocanónicos, que quiere decir la Iglesia Católica los reconoce como canónicos, pero el resto no los reconocía, solo lo usan ellos. De estos libros se desprenden muchas doctrinas humanas, por eso nosotros tenemos que entender que la veracidad de las escrituras, y tenemos que tener tanto cuidado, fueron inspirados por el Espíritu Santo y tenemos que mantener nuestra mirada ahí para no traer falsas doctrinas. ¿Sí? La oración a los muertos sale de los libros apócrifos, por ejemplo. Tú te cruzas con un católico, ¿por qué creen en esas cosas? Porque, pero esos libros salen como no aceptados dentro del canon, salen como no inspirados por Dios. Pues, yo estuve el otro día, el domingo, con una mujer nueva que llegó a mi iglesia, trajo otra hermana de la iglesia, y esta mujer dice, sí, porque mi papá falleció, pero yo estoy contenta porque él miraba a su tía y a su hermanita que murieron, que venían por él, y yo sé que él está con ellos. Ah, y bueno, eso, ¿cómo les explico ahora? ¿Hasta qué punto yo me meto con una persona, ¿no? Para explicar estas cosas, sin partir su corazón del sentimiento con su papá que había partido y que ella estaba, pero eso es una doctrina católica. En realidad la Biblia dice que los muertos descansan, los muertos no pueden venir, ¿no? Yo le dije, mira, puede ser una visión, pero no es el espíritu de las personas. Pero tú te vas a encontrar y cuando tú quieras defender tu teología y tu conocimiento de Dios, tú necesitas poder cruzarte con una persona y decirle, pero estos no fueron los libros inspirados por el Espíritu Santo. Esto no es. Por eso se llaman de esta manera. Estas doctrinas, si bien se sacaron de documentos históricos, no fueron de documentos que se reconocieron como que podían pertenecer al canon de las escrituras. Dime, Azucena. Estás con tu Me manita gustaba levantada. con respecto a la pregunta. Es que Sí, estaba captándola. dale. Me gustaba lo que decía aquí el autor en el libro. Ujú, Decía, la irracionalidad es un tipo de caos mental, descansa sobre una confusión contrapuesta con el autor de toda la verdad, que no es un autor de confusión. ujú, Entonces, realmente el canon hizo un buen trabajo al elegir, porque si metemos unos libros que contradicen a los que ya decían otros, que son los apócrifos, pues ujú, sería como si Dios estuviera contradiciendo en sí mismo. ujú, Por eso se me hace importante que sean libros que ujú, concuerden, o sea, es la respuesta a un libro y, o sea, todos los libros dicen lo mismo a final de cuentas, entonces es como la respuesta entre unos y ujú, otros. Entonces sería como también decir que Dios se contradice a sí mismo al haber agregado estos libros que no van acorde ujú. a la misma idea de los demás.
Claro, ¿no? Y como tú dijiste, excelente lo que citaste del autor del libro, es una irracionalidad, pero es una irracionalidad que los hombres tomaron y lo usaron y lo aceptaron, pero a la gente no se le enseña que esto viene de un libro que es apócrifo, que quiere decir que está oculto. Esto se pone dentro de una Biblia como que sí, pero sin embargo, cuando se dejaron afuera del canon fue porque dijeron, está muy bien en algunas áreas, pero él está escribiendo cosas que los demás no escribieron. Acá nadie dice que a los santos, que a los muertos hay que venerarlos, hay que prenderles velas, o que un muerto puede interceder, ¿no? Segunda de Ujú. Maquiavelo dice que Jeremías y no sé quién más se apareció y que por eso ahí los muertos pueden interceder por las personas. Pero son doctrinas sacadas de ese libro. Y en el canon de las escrituras nosotros encontramos que todos los libros nos dicen exactamente lo mismo. Por eso es importante y es importante en la defensa de tu fe, en la defensa de tu teología, que nosotros entendamos muy bien las diferencias. Oh, sí, tú puedes ser mormón, pero lo que escribió José de Smith, ¿dónde está corroborado? ¿Qué respuesta hay? ¿Qué documentos históricos apoyan? No hay documentos históricos, no hay documentos arqueológicos. Pero si tú agarras la Biblia, tú puedes encontrar muchas cosas que se corroboran. Y eso hace que nuestro conocimiento de Dios se profundice y que nosotros podamos darle nuestro conocimiento a Dios a otras personas, porque yo entiendo que todos los que estamos aquí, todos los que tomamos clase, lo hacemos por nuestro crecimiento, pero también lo hacemos porque tenemos un llamado a invertir y a dar a alguien más, ¿no? Y tenemos que a veces tener una teología firme y clara en lo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, yo puse algunas cosas, la creencia en Dios a lo largo de la historia, ¿sí? En la antigüedad, en culturas antiguas como la egipcia, la griega y la romana, existían los panteones. ¿Qué eran los panteones? Los panteones eran templos que no eran dedicados a un solo Dios. Yo tuve el privilegio hace como 2 años de ir a Roma y entré al Panteón de Roma, donde hay mucho de los griegos también, pero tú entras y ahí tienen dioses de lo que tú quieras. Tienen estatuas y dioses al amor, al dinero, al sexo, dioses de esto, dioses de aquello, ¿sí? El panteón era un templo donde no se dedicaba a un solo dios, sino que todos iban y le dedicaban sus oraciones o lo que querían a todos sus dioses. Eso era un panteón. Está dentro de las culturas paganas, ¿sí? Y ahí tú encuentras, por eso vas a ver en el Nuevo Testamento cuando Pablo va y dice, yo voy a predicar al Dios desconocido. Está en un panteón. Y hay tantos monumentos y tantas estatuas de dioses que hasta habían hecho una que le pusieron al Dios desconocido. A este también lo adoramos. Adoraban a muchos dioses. No todos adoraban a todos los dioses y no todos le daban el mismo culto o la misma reverencia a sus dioses conforme en lo que ellos creían o lo que ellos querían. Los dioses de la antigüedad tenían mucho que ver con la sociedad y con lo que el hombre quería. Por ejemplo, la diosa de la fertilidad, porque yo quiero tener hijos, el dios del dinero, porque quiero ser más próspero. Entonces, todos los dioses, el dios de la guerra, porque queremos ser victoriosos como pueblo, como Roma, como los egipcios, ¿no? Queremos conquistar. Entonces tenían sus dioses a los cuales ellos levantaban exigencias, ¿no? Y cuando vemos a Dios sacando a Abraham de uno de los caldeos, Dios lo saca para apartarlo porque las culturas paganas tenían muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses, eran politeístas, tenían gran cantidad de dioses. Entonces Dios lo saca para despojarlo de todo eso, porque Dios quiere ser el único y verdadero Dios, ¿sí? Entonces, yo te hice aquí un cuadro comparativo, lo voy pasando aquí, porque yo lo estoy mirando en otro lado, porque si no, la pantalla del Zoom no me deja ver completo, ¿sí? Hay tres creencias en cuanto a si creemos en un Dios, o creemos en muchos dioses, o creemos que todo es Dios, ¿sí? Los politeístas, el politeísmo, cree en numerosos dioses, son los que iban a los panteones, y ahí estaba la diosa Cera, y el dios de Atenas, Zeus, todos los dioses que tú te puedas imaginar, los politeístas creían en muchos dioses. Ellos tenían dioses para todos. Los panteístas, y ahora vamos a ver quiénes se identifican con estas diferentes teologías y culturas en sus dioses, son los que creen en la divinidad de Dios, pero no es única, se manifiesta a través de todo. El panteísta cree que todo es Dios.
No, no que tiene muchos dioses. Él cree que tiene un dios, pero que ese dios se manifiesta en todo. Se manifiesta en el universo, en las hormigas. En todo se manifiesta Dios. Esos son los panteístas. Y nosotros, que somos los monoteístas, solo creemos en un Dios. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios en tres personas, pero un solo Dios, ¿sí? Y aquí yo te puse la naturaleza divina de ellos. Cada uno de ellos tiene un dominio, un aspecto específico. Como yo te decía, ellos levantaban dioses y diosas para todo lo que se te ocurra, que querían ellos adorar o venerar, tenían sus dioses, ¿sí? El panteísmo, Dios y el universo son uno, son lo mismo. Y para nosotros, un Dios supremo y universal, creador, controlador de todas las cosas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios en tres personas, ¿no? Ejemplo de religiones, y acá lo expandí un poquito más. El hinduismo es politeísta. Los hinduistas tienen muchos dioses, ¿sí? Religiones griegas y romanas, como yo te decía, el panteón romano en Roma está lleno ahí de todos los dioses que ellos tenían, ¿sí? Algunas también panteístas, el hinduismo y la espiritualidad indígena. Los indígenas son panteístas, creen que Dios es el universo, no que Dios es el creador del universo, como creemos nosotros, sino que Dios es el universo, ¿sí? Y nosotros, que somos monoteístas, como los cristianos, el Islam cree que tiene un solo Dios, Alá, y los judíos, el judaísmo también cree en Jehová, en un solo Dios, son monoteístas, ¿sí? Déjame expandírtelo un poquito más. Yo no sé si tú leíste estos conceptos en el libro, pero creo que es importante que por lo menos tengas una referencia para defender y entender mejor tu teología. El politeísmo es la creencia o la adoración de múltiples dioses. Recuerda eso, el politeísta cree en múltiples dioses, ¿sí? En las religiones politeístas, estos dioses suelen tener diferentes roles, poderes y áreas. No son todos de la misma jerarquía, sino que se les daba diferentes niveles y jerarquías. Como la naturaleza, la guerra, el amor, la sabiduría, entre otros. Cada deidad es vista como una entidad con su propia personalidad y características. Es común que los devotos adoren a diferentes dioses según sus necesidades. No es que adoraban siempre al mismo Dios. No es como tú y yo. Tú crees en Dios, crees en el Espíritu Santo y Jesucristo, más allá de que estés pasando una prueba o que estés feliz. Siempre crees en el mismo Dios. Pero estos politeístas, ellos adoraban y creían, iban al templo basado en su necesidad. Si querían amor, iban a la diosa del amor. Si querían dinero, iban a la diosa del dinero. Dependiendo de las circunstancias, ellos levantaban su culto, su adoración a sus dioses. Ejemplos de politeístas, como te dije, el hinduismo, gran parte del hinduismo tiene estos aspectos, la antigua Grecia y la antigua Roma. El panteísmo es una creencia en la que se considera que Dios o la divinidad está en todas partes y que el universo y Dios son equivalentes. Dios y el universo es lo mismo, ¿sí? Aunque no es una religión organizada como tal, el panteísmo ha influido en varias tradiciones y filosofías espirituales. En el hinduismo, que se cree que el universo es Dios, y también en la nueva era. Los de la nueva era son panteístas, ¿sí? Muchos movimientos de la nueva era adoptan una versión panteísta del universo, viendo a Dios o lo divino en toda la creación, incluyendo a las personas, los animales, las plantas y el cosmos en su conjunto. Ahora, tú habrás visto y habrás escuchado de la nueva era la filosofía de la superación personal. ¿De dónde viene? Viene de esta creencia de que nosotros mismos somos Dios, de que Dios es el universo, de que Dios somos nosotros. Por eso, los de la nueva era dicen, yo he escuchado estas cosas, si tú tienes mucha fe, tú te puedes sanar, porque tú tienes el poder de sanar. Estas filosofías, ellos lo sacan de su creencia, de su teología. Ellos tienen su teología, como nosotros tenemos nuestro conocimiento de Dios y nuestra teología. Si tú te cruzas con alguien de la nueva era, vas a escuchar muy comúnmente que ellos dicen, bueno, no, tú puedes ser quien quieres ser, porque tú tienes el poder para ser quien quieres ser. No es una burla ni una crítica, es la realidad de la filosofía, de la teología de estas personas, porque ellos creen en cierta forma que la esencia divina de Dios está en ellos, no que fueron creados por Dios y que son imagen de Dios, sino que ellos mismos se convierten en Dios. Esas son las filosofías de la cienciología y de la nueva era, en parte, que salen del panteísmo.
El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios supremo, que es todopoderoso. Eso somos nosotros, omnipotente y omnipresente. En eso creemos nosotros, bendito sea Dios. Este concepto es central en varias religiones importantes, como el cristianismo, que creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Islam, ellos son monoteístas. Si tú hablas con un musulmán, él te va a decir, yo también creo en un solo Dios. Ellos creen en Alá, ¿sí? Ellos son monoteístas, ¿sí? Y también los católicos son monoteístas. Y esto es importante porque otra vez tú y yo defendemos nuestra teología a veces cuando nos toca conversar con otras personas. Y muchas veces nosotros creemos que los católicos tienen la adoración a los santos y que por eso no son monoteístas, pero sin embargo, si tú hablas con un católico de conocimiento, te va a decir, no, yo creo en un solo Dios. Yo creo en Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La diferencia con ellos, y ahí ellos te van a decir que ellos no adoran, que ellos veneran, y son dos términos diferentes. Si tú vas con un católico y le dices, porque tú estás adorando a otro Dios, te va a decir, un buen católico, ¿no? Capaz que te cruzas con un católico que su de doctrina y su teología no sabe nada, pero un buen católico te va a decir esto, yo adoro solo a Dios. Lo que ellos hacen es veneración. La definición de adoración es, la adoración es un acto de culto supremo que se debe únicamente a Dios. Los católicos adoran en Dios, en tres personas, igual que nosotros. Esto incluye todas las formas de oración, sacrificio y reconocimiento a la soberanía divina. Así que cuidado, si quieres confrontar a un católico con el tema de los santos y de la idolatría, tenés que tener en cuenta estos aspectos de su teología. Pero ellos creen en la veneración, ¿sí? La veneración sale de los libros no canonizados. El hecho de que veneración es un respeto y honor especial que se da a santos y a ángeles por su ejemplo de vida y por estar cerca de Dios. No se considera adoración, sino una muestra de referencia hacia aquellos que han vivido una vida de santidad. Si tú le dices, tú estás adorando a la Virgen María, ellos te van diciendo, no, yo la estoy venerando. Para nosotros, en un concepto cristiano, donde entendemos que están malas las imágenes y que llevarles y para que intercedan por nosotros está mal, el único que intercede por nosotros es Jesucristo. No, no hay otra persona que haya vivido que pueda tener autoridad para hacer algo por nosotros, pero si tú vas con un católico en su teología, ellos te van a decir que ellos creen lo mismo que tú, que creen en un solo Dios y que ellos no adoran a otro Dios. Así que tú cuando hables con alguien tienes que hacerles entender que la veneración a los santos no está en la Biblia, no está incluido en los libros. Por eso decíamos qué tan importante es el canon de las escrituras, porque nosotros reconocemos que estos 66 libros fueron inspirados por Dios, porque acá no dice nada de la veneración. Tú no vas a encontrar que Dios, que veneremos, que demos alta honra y respeto a los santos, a personas. Acá no dice nada, acá se habla perfectamente bien y Jesús habla bien de Juan el Bautista y de los profetas, pero en ningún lado se dice que hay que rendirles culto, la veneración es un culto. Tú vas a la iglesia católica y te das cuenta que ahí están las estatuas de los santos, que se les lleva velas, que se compra estampitas, pensando que ellos están cerca de Dios e interceden por nosotros. Y eso no está dentro de las doctrinas bíblicas. ¿Por qué un repaso de esto? Porque tú y yo, otra vez, somos ministros que tenemos que defender nuestra fe, que tenemos que conocer bien nuestra teología y entender nuestro conocimiento de Dios. Nosotros adoramos a un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres personas, y entendemos y en Él conocemos. No creemos como los testigos de Jehová, que Cristo fue un maestro superior. Nosotros creemos que Cristo es Dios. Y es importante en tu teología que las cosas las tengamos claras, ¿sí? Necesitamos tenerlas claras, porque si tú no tienes tu teología, tu conocimiento claro, es como que a ti te digan algo de tu esposo y tú quieres mucho a tu esposo, pero si tú no lo conoces bien, no puedes defender la verdad de tu esposo. Y nosotros aprendemos teología porque en la teología y en nuestro conocimiento de Dios, nosotros conocemos y damos respaldo del Dios en el cual realmente creemos. Damos testimonio del Dios al cual creemos y en la veracidad de la Biblia. Nosotros nos basamos en la veracidad de la Biblia. ¿Amén?
Tengo aquí en mis slides, ya me quedé aquí con mis slides, déjame pasar. Esto ya lo vi, esto ya lo vi. No te lo fui pasando ahí. La creencia en el Dios de la actualidad, o sea, ¿no? Y esto ya nos vamos a ir más a una teología práctica en los minutos que nos quedan. Si yo puse en la actualidad, el panorama es más diverso, nos encontramos con diferentes cosas. Hay un crecimiento de agnosticismo y de ateísmo en ciertas partes del mundo, especialmente en sociedades más secularizadas, ¿no? Nos encontramos, los agnósticos, ¿quién son? Son los que dicen, mira, yo no tengo ninguna prueba de que Dios exista. Maybe existe, maybe no existe. No sé. Yo no tengo pruebas. Y si yo no tengo pruebas, no creo. El ateo es el que dice directamente, yo no creo que hay un Dios que existe. ¿Sí? Pero hoy en día nosotros nos cruzamos con un agnosticismo y un ateísmo que va en creciente. Tú y yo lo vemos. Cada día hay menos personas que tengan fe. Cada día hay menos personas que asistan a las iglesias. Dice que el porcentaje de hijos jóvenes menores de 18 años en una encuesta hecha en las escuelas, en los high school, que asiste a una iglesia, sea de religión cristiana, evangélica, católica, es el 3%. El 3% de los jóvenes hasta 18 años asisten, el 3%, ya que baja. Menos del 1% tiene una creencia real en Dios. ¿Por qué? Por las filosofías y porque el agnosticismo y el ateísmo cada día toman más lugar, más que en la antigüedad, más que hace 50 años atrás, porque la gente hace años atrás todavía respetaba las religiones. La gente hace 50 años atrás pertenecía a una religión y ser parte del catolicismo o ser parte de la iglesia evangélica o de la religión que seas era cuestión de honor y de respeto. Todos iban a la iglesia los domingos, pero hoy no. Nuestra cosmovisión ha cambiado y la teología de los que están allá afuera ha cambiado en cuanto a su concepto y a lo que creen de Dios. ¿Sí? El ateísmo moderno es algunos que niegan la existencia de Dios basándose en las teorías de la ciencia y de la filosofía. No creen en la existencia de un Dios supremo. Este fenómeno es más común en países desarrollados donde el secularismo ha ganado terreno. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Cada vez el secularismo es más grande, cada vez menos gente va a la iglesia, cada vez la fe y la religión se toman más a la ligera. Cada día, lamentablemente, en las mismas iglesias predicamos más la prosperidad y predicamos más del amor. Mira, mi hija más chica va a una universidad cristiana en California. Y ella estuvo aquí conmigo y me dijo, sabes, allá hay un problema, mami, solo se predica del amor de Dios, no hay temor de Dios. Todos mis compañeros y todos piensan que no importa lo que hagas, todo está bien. No estamos conociendo entonces a Dios. Esa no es una teología correcta. El pecado tiene consecuencias. Siempre creemos en la gracia de Dios, claro. ¿Por qué? Porque cada día caminamos más apartados de la verdad de Dios, porque hay un gran alfabetismo bíblico, ¿sí? Hay un concepto hoy que se maneja que es el alfabetismo bíblico. Las personas no leemos la Biblia, las personas no conocen la palabra de Dios, no tienen teología, no conocen a Dios. Solo van los domingos a la iglesia, recibimos una hora y entramos y salir. No tenemos un conocimiento verdadero de Dios y necesitamos crecer. Y nosotros necesitamos llevar a las personas al verdadero conocimiento de Dios, ¿sí? El agnosticismo, otros afirman que no se puede probar la existencia de Dios, como yo te decía, pero tampoco negarla. Este grupo, muchos prefieren no tomar una postura clara. El agnóstico dice, como dicen acá en Estados Unidos, whatever, me da lo mismo. No sé si existe o no existe. No me interesa. Ese es el agnóstico. No, yo no creo. Si de golpe pasase algo y realmente descubro que Dios existe, o si tú me muestras que Dios existe, entonces ahí creo. Desafían la fe, no tienen fe, ¿sí? A ver, aquí preguntas. Déjame pasar aquí. Preguntas para los alumnos. Sí, dice. ¿Qué factores en la sociedad, tú crees, actual han contribuido hoy al aumento del ateísmo, de aquellos que realmente no creen en Dios, o del agnosticismo, aquellos que dicen, quizás existe, pero yo
ver para creer. ¿Cómo impacta la ciencia en las creencias modernas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué impacto tienen las ciencias en este tipo de creencias modernas con las que tú y yo tenemos que lidiar y con las que tú y yo tenemos que defender nuestro conocimiento de Dios? A ver, ¿algún valiente que quiera contestar la pregunta? ¿Por ahí? ¿Mm? Pues yo me imagino, profe, que también como el internet y lo que es la información y las redes sociales es algo que ha contribuido mucho a Ujú, lo de el ateísmo y el agnosticismo. El agnosticismo, de hecho, hace poco fue que lo escuché y lo escuché precisamente en un video, como en una entrevista a una persona famosa, y él decía, no, yo me declaro agnóstico, y él explicó que era que él no era ateo ujú, porque no sabía si realmente Dios no existía. ujú, Entonces, bueno, yo no sé si existe y si no existe. Ahí fue cuando yo dije, bueno, claro, yo digo, el hecho de que la persona tenga acceso a este tipo de información, o por lo menos una persona joven, tiene acceso a todo tipo de información, a lo que cualquiera persona dice, y eso también los hace dudar, o de repente si no tiene una buena base en su hogar de lo que significa ser cristiano, pues se puede dejar llevar. Y ujú, antes no había acceso a información, o sea, lo que te enseña era muy limitado, lo que te enseñaban en tu casa, pues era lo que todo el mundo ujú. conocía. Claro. Excelente. Gracias, Buenas hermano. noches, profe. Sí, dime. Dime tu Bendiciones nombre. a todos. Ahí estamos. Ramón. Sí. Ramón. Bueno, yo Gracias. pienso también, profesora, que uno de los factores es precisamente la falta de teología en el creyente, Mm, mm, la falta del conocimiento, la falta de profundizar en el conocimiento, porque se ha manejado un chip mucho aquí, por lo menos en Latinoamérica, que el conocimiento no es necesario, porque el Espíritu Santo dice la palabra que abre su boca y él ah, la llenará, ujú, ujú, pero no se tiene el conocimiento. Yo, en mi criterio, pues pienso que el conocimiento es muy importante porque precisamente eso puesto en las manos del Espíritu Santo se dinamita. ¿Y cómo ujú, usted puede responder a un ateo? ¿Cómo usted puede responder a un gnóstico, un agnóstico, si usted no tiene el conocimiento? Entonces creo que la falta de conocimiento, el estudio de Dios, que es lo que realmente significa la teología, pues ha sido uno de los factores para que en la sociedad actual haya más aumento de ateísmo, que se han preocupado ellos por estudiar a su manera, y muchos de los creyentes no lo hemos hecho, pues. ujú, Entonces, creo que eso es uno de los factores, profesora. ujú. Thank Bueno, you. Gracias, bendiciones. hermano. Excelente. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿No? Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Ramón y con lo que dijo Erika. Las tendencias a las redes sociales, secularización, la secularización. Cada día somos más seculares y como hablaba Erika, cada vez hay menos doctrina, hay menos teología dentro de los hogares. Entonces los jóvenes todo lo que reciben es su alimentación de lo secular, del mundo, ¿no? Y pues obviamente corrobora con lo que dice el hermano Ramón. Mismo nosotros en las iglesias queremos dejarle toda la obra al Espíritu Santo sin quitar su maravilloso lugar, pero no es así. Tú no puedes hablar con una persona y decirle porque me lo dijo el Espíritu. Tienes que dar teología, tienes que dar tu conocimiento de Dios, tu respaldo bíblico de por qué creemos lo que creemos, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no? El individualismo es un gran problema. Hoy la tendencia hacia el individualismo en la sociedad moderna ha llevado a que muchas personas se sientan menos inclinadas a aceptar las enseñanzas religiosas colectivas o participar en comunidades de fe. En lugar de ello, buscan sus propias respuestas sobre existencia y moralidad, ¿no? Que se relaciona también con lo que decía Ramón, ¿no? Hoy hay una inclinación ya no a vivir en comunidad. La gente antes también venía a la iglesia porque deseaba una comunidad, pero ahora hay tanto individualismo y lo hemos visto después del COVID. La gente quiere quedarse en sus casas, al menos aquí en Estados Unidos, ¿no? Pues yo pastoreo aquí, pero la gente no volvió a las iglesias. Hay iglesias donde la gente no volvió por el individualismo y eso cada día nos aparta más de conocer realmente a Dios y de tener un fundamento bíblico sólido.
No sé quién me estaba levantando la mano, creo que eras tú, Azucena. ¿O había alguien más que estaba levantando su mano? No, yo no, pero sí, Oh, ya que salga alguien, yo comento también. ok, dale. Sí, porque no me salía el nombre, pero si quieres hablar, todo tu lugar, el que estaba levantando la mano. ¿No? Nos arrepentimos. Bueno, dinos, Azucena, comparte. Pues igual, concuerdo con el hermano Ramón. Yo creo que la falta de un conocimiento bíblico, lo veíamos desde apologética, Ujú, una fe razonada es una fe más fuerte. Entonces, ujú, mientras yo hablo desde mi perspectiva, mientras yo no tuve un razonamiento lógico de la ujú, Biblia, mientras yo no sabía, me inclinaba a la no creencia, será bueno, por si sí, ujú, por si no. ujú, Técnicamente, por falta de una base, un conocimiento, una ujú, teología bíblica real, termina uno siendo agnóstico, ujú, siendo cristiano entre comillas. ujú, Entonces, sí, o sea, y siempre nos va a desencadenar esta falta de conocimiento al apartarnos de Dios y al dudar de absolutamente todo. En primer lugar, si no crees en la fiabilidad de la Biblia, no crees absolutamente nada. claro, exacto. Entonces, Ujú, para mí es bien importante y a mí esto me ayudó a fortalecer mi fe, mi conocimiento de Dios me ujú, ayudó a fortalecer mi fe, porque yo puedo decir ahora que yo era cristiana, entre ujú, comillas. ujú, claro. Ujú. Sí, 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 excelente, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un gran problema en el crecimiento personal bíblico, ¿no? En el estudio de la palabra, ¿no? Más allá de un devocional, el estudio de la palabra, profundizar un libro de la Biblia, estudiar, meterme a tomar clases, sacar un certificado, ir a un curso de homilética, lo que sea que me ayude a entender las escrituras desde otro punto de vista y a tener un conocimiento más profundo de Dios, ¿sí? Mira lo que yo puse, la desconfianza en instituciones religiosas, ¿sí? Está comprobado que parte del decaimiento y de la falta de conocimiento de Dios hoy está provocado en nuestra sociedad, hoy, por la desconfianza en las instituciones religiosas. No conocen la Biblia, pero no creen a los que predicamos dentro de las iglesias. Entonces tú le puedes decir a una persona, mira, mi hijo, Dios te va a sanar porque la Biblia dice que Dios es nuestro sanador. Mm, ¿Quién sabe? La gente tiene desconfianza, no a la institución evangélica, a todas las instituciones religiosas. Los escándalos y la corrupción dentro de algunas instituciones religiosas han causado que muchas personas pierdan la fe en las religiones organizadas, optando por hacerse agnósticos. Bueno, yo no sé si lo que dicen ellos es verdad, no sé si realmente Dios existe. O cayendo en el ateísmo, ¿no? Como una postura crítica y autónoma, y creo que tú lo has experimentado tanto como yo, gente que llega a la iglesia y dice, yo no creo en Dios, yo no creo en lo que ustedes predican, ustedes lo hacen por sus propios intereses, ¿no? O lamentablemente por Ah, algunos que han caído en corrupción. Sí, dime. ok, Aló. no logré abrir mi micrófono. Buenas Sí, noches, dime tu bendiciones. nombre porque te tengo como iPhone 7. Sí, correcto, Jairo Romero. Ok. Eh, en esa parte pienso que ha influenciado mucho, sobre todo aquí en Colombia, la pérdida de los valores morales, Mm, eh, donde, por ejemplo, un testimonio, mi hermana, ella fue profesora de filosofía mm, y llegó al ateísmo porque empezó en el Partido Comunista y estuvo muchos años siendo atea, ¿no? Hasta que por un proceso que hubo en la universidad, donde ella era rectora, ujú, fue a la cárcel y ahí conoció al Señor y se enamoró del Señor. Y ujú, eso no solamente transformó su vida, sino que transformó casi parte de la familia. mm, Lastimosamente, en ese proceso que ella cayó en la cárcel, se le detectó un cáncer. Mi hermana murió hace ya va para 10 años. mm, Pero lo más hermoso es que ella conoció al Señor mm, y murió conociendo al Señor y tuvo una fe valiente, eh,
inclusive hasta una hora antes de morir. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos de esa fe y salir al mundo, hablar del Señor, defender esta fe que es verdadera. Wow. Qué tremendo testimonio el de tu hermana, pero bendito Dios que ella fue salva y hoy está en el reino de los cielos, donde no hay angustia, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay nada, ¿no? Pero es increíble. Nosotros decimos, ¿cómo puede una persona caer en el ateísmo? Pero hay muchos cristianos, ¿no? Y Hebreos lo dice, en los últimos tiempos la fe de muchos será enfriada, o sea, es bíblico. Si vamos a la palabra de Dios, en Hebreos dice, muchos, la apostasía, dejarán de creer, la fe de muchos será enfriada y ahí caemos en un ateísmo. Personas que se congregaban, que conocían a Dios, hoy dudan realmente de la existencia de Dios. Yo conozco una persona, un muchacho, que él se estaba preparando para irse de misionero, se quería ir de misionero a Italia. Muy próspero él, ingeniero, su esposa cristiana, muy lindos, y en medio de su proceso de hacerse misionero para ir a servir a Dios a otro país, terminó siendo ateo. Se empezó a alejar, empezó a estudiar otras filosofías, y que la cienciología, y que no sé, hasta el día de hoy, lleva como más de 10 años, todas sus familias son pastores, todas sus familias son cristianos. Yo soy amiga personal de su hermana, yo no puedo creer lo de mi hermano. ¿Sí? Hablas con él, parece que hablas con otra persona, que no es la misma persona. Y oramos por él, ojalá que, al igual que la hermana, ¿no? De nuestro hermano que volvió a Cristo en medio de situaciones muy duras, muy difíciles, pero al final del día lo que más importa es la salvación, que nuestras almas se vayan al cielo, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? El apóstol Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Y los descuidos espirituales nos pueden llegar a todos. Yo siempre digo y siempre le pido a Dios, ayúdame a mantenerme día tras día consciente, Señor, de mi necesidad de ti, de conocerte más a ti y de crecer más contigo. Consciente. Y yo siempre le digo a los hermanos, mira, lo que nosotros prediquemos, tú lo tienes que corroborar con la palabra. Tú no me creas a mí, tú créele a la palabra. Lo que yo te predico los domingos, los textos bíblicos, yo te los estoy dando, pero tú tienes que corroborar con la palabra. Tú tienes que conocer si te estoy enseñando doctrina verdadera o te estoy enseñando cosas humanas o carnales o falsas doctrinas que al final del día pasa. Y son las cosas que al final del día terminan alejando a las personas. Las instituciones que terminamos lamentablemente dando mal ejemplo, causando corrupciones, causando escándalos, han alejado a la gente del conocimiento de Dios. Y tú y yo tenemos que conocer bien a Dios, conocer bien, profundizar en nuestra teología para poder llevar a otros al conocimiento de Dios. Amén. Y quiero terminar con esta última pregunta que dice, ¿por qué creen, y el hermano ya nos habló un poco de eso, que algunos que afirman creer en Dios no lo adoran ni lo siguen de acuerdo a los principios bíblicos? ¿Qué crees tú que si nosotros conocemos a Dios y te vas a encontrar y nos encontramos con muchas personas que te van a decir, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia, yo no adoro a Dios, yo no sirvo a Dios? ¿Qué crees tú que hoy separa a la gente que cree en Dios, que dice creer en Dios? Sí, yo lo conozco, yo creo, pero no lo visito nunca. Lo mismo que digas, ¿conoces a la pastora Vanessa? Sí, la conozco. Sí, yo creo que ella es pastora. Oh, ¿y hablas alguna vez con ella? No, yo no la visito. ¿Qué punto? ¿Por qué crees tú que hoy en la sociedad hay tanta gente que dice que cree, que afirma creer en Dios, pero no lo adora? ¿Qué nos separa de la adoración? Si la Biblia nos enseña que a Dios hay que adorarlo, que Dios es primero en nuestras vidas. La adoración hay que dársela continuamente a Dios. Y darle adoración a Dios es mucho más que venir a culto los domingos, es poner a Dios a primer lugar de nuestra vida. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Quién se anima a contestar para que con esto vamos terminando? ¿Por qué crees tú que las personas creen pero Buenas no? noches, profesora. Dime. Hola, buenas noches. Profesora, buenas noches. César Ramos por acá. A ver. Creo que hay muchos que tienen ya como cultura el creer en Dios, viene de la familia, pero
no les gusta buscarlo, no tienen el temor de Dios, entonces prefieren vivir light, vivir una vida cómoda, tranquila, sin ir a la iglesia, sin aprender más del Señor, sin buscar al Señor en oración, en ayuno, en vigilia. Entonces, inclusive muchos cristianos vivimos una vida acomodada, nos acostumbramos solamente a ir a la iglesia los domingos, pero no le tenemos ese temor a Dios, el saber que Él está viéndonos constantemente, y entonces no predicamos con el ejemplo, no vivimos lo que predicamos. Y mucha gente entonces dice, creo en Dios, pero no voy a ser cristiano, como ese cristiano que está al lado allí, que dice que es cristiano, pero su actuación no indica que sea cristiano. Simplemente cree en Dios, pero no vive la vida del verdadero cristiano, que es predicar con el ejemplo. Tener una vida íntima con el Señor y desde allí empezar a caminar en la preparación, en el estudio y llevar ese ejemplo a los demás. Claro, estoy de acuerdo contigo, venimos de tradición. La gente dice que cree en Dios por una tradición y no por una relación, ¿no? No se animan a darle todo a Dios, ¿no? Yo tengo aquí algo que nos separa de la adoración de Dios, es el pecado. La gente vive en pecado y Dios dice, Dios nos da el conocimiento de que no estamos bien. La gente no se quiere acercar, no quiere adorar a Dios, porque como decía el hermano, cuando tú adoras a Dios, eres llamado a cambiar, eres llamado a dejar el pecado, eres llamado a servir a Dios, ¿sí? La negación de Dios y el factor moral, ¿no? Decimos que creemos en Dios, pero después las vidas son un desastre. Vamos nada más los domingos a la iglesia, los que van, algunos ni van. Y eso es un mal conocimiento de Dios. Eso nosotros en esta clase lo llamaríamos, tenemos una teología errada, equivocada de Dios. Estamos viviendo con una teología falsa, porque eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es rendirle todo a Dios, es servirle, es adorarlo, es dejar el pecado, es consagrarnos. Esa es una verdadera teología. Pero hoy en día vivimos con teologías equivocadas, falsas teologías, de que, bueno, Dios a todos nos quiere, Dios está en todos lados. ¿Verdad que sí? Lo escuchamos dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia católica. Escuchamos, no tengo tiempo de servir a Dios, pero Dios me conoce. No puedo ir el domingo a la iglesia, tengo que trabajar. Dios conoce mis necesidades. Pero esa es una falta de teología. Si nosotros creemos en poner primeramente a Dios, tenemos que creer en Mateo 6. El reino de Dios nos será añadido. Poner primeramente a Dios y su justicia. Entonces ahí estoy conociendo a Dios. Oh, Dios dice que si yo lo pongo primeramente a Él, todas las demás cosas me serán añadidas. Entonces ahí cierro la puerta a falsas teologías que dicen, no puedo ir, no puedo trabajar menos. Al menos aquí en los Estados Unidos la gente trabaja todo el tiempo, todo momento, siempre hay que pagar biles y es una realidad. Pero la realidad es que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y que esas cosas nos apartan de un conocimiento verdadero en Dios. Y estamos adquiriendo falsas teologías nosotros mismos. Nos estamos justificando. Llamamos conocimiento de Dios a nuestra propia justificación y nos justificamos nosotros en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros queremos y en lo que nosotros aceptamos, ¿sí? Romanos 1, 18, 20 dice la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen que la injusticia a la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. La verdad de Dios, el conocimiento de Dios es uno. Nosotros creamos falsas teologías
donde armamos nuestra propia teología del conocimiento de Dios. Y es bien importante esto, porque estamos llenos de falsas teologías, de justificaciones, de cosas que no son la verdad en el conocimiento de Dios. Dice Romanos, no hay excusa, no hay excusa para la falta de moral, no hay excusa. Tú conoces, la verdad de Dios es manifestada desde la creación del mundo, Dios se ha manifestado. Nosotros podemos conocer a Dios y lo podemos conocer, yo sé que hay tiempos difíciles, como proveedor, lo podemos conocer como sanador, lo podemos conocer como restaurador. Podemos darle la crianza de nuestros hijos, en nuestras crianzas de cómo vemos a Dios hoy. En nuestra teología decimos, no, es muy difícil crear hijos en esta sociedad. You're right, esta sociedad es difícil, pero Dios es el mismo. Entonces, ¿qué está cambiando? Nuestro conocimiento de Dios, porque Dios no ha cambiado. Y criar hijos es criar hijos. Hace 500 años atrás, 50, hoy o dentro de 50 años. Dios no da hijos, hay que creerlos. Si Dios no cambia, ¿quiénes estamos cambiando? Estamos cambiando nosotros porque nuestro conocimiento en Dios no es verdadero, no hay fundamento bíblico y estamos armando nuestras propias teologías y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque como te dije al principio, nosotros armamos nuestras teologías desde el conocimiento de Dios, pero no necesariamente están bien. Tenemos que armarlas desde la palabra y la convicción en la palabra, que es inmutable y que no cambia, es siempre la misma. Amén. Y con esto voy a dejarte, ya son 7:10. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final o pregunta o algo antes que cerremos con una oración? ¿No? ¿Estamos todos bien? Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, aquí estamos todos. Bien. Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo final antes que nos despidamos? Bueno, yo, bueno, no, que en mi Dale. caso, de verdad que esta clase, y eso que estamos empezando, pero de verdad que esta materia me tiene impactada, Gloria a porque, Dios. oye, de verdad creo que es algo que, oye, que es muy necesario, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo podemos saber incluso si estamos en el lugar correcto o si lo que se nos está predicando es lo correcto? Es importante tener las bases. Esa última pregunta que usted hizo realmente también pasa mucho que no, o sea, en la iglesia no se está predicando la importancia de la obediencia, Ah, de lo que es obedecer la palabra de Dios y seguir las instrucciones y los mandatos. Entonces eso es tan light que la gente dice, bueno, yo hice mi decisión de fe, levanté la mano, soy salvo ujú, y ya como que ahí se acabó, pues lo demás es como opcional. ujú, Y eso es peligroso, es muy peligroso y realmente cuando uno comienza a leer la Biblia te das cuenta que no es así y claro. es peligroso. Entonces, lo que pasa también es que la gente se queda solo con lo que le dicen allí y no tiene su propia profundidad, pero más bien pensando yo en mi propia vida, digo, tantos años conociendo al Señor y nunca había tenido o no había entendido la importancia de lo que era estudiar teología. Realmente ahora que estoy comenzando a leer el material de la clase es que me doy cuenta y fui yo la que hice el comentario de que yo creí que eso, yo decía, bueno, no, teología estudian los pastores para graduarse para ser pastor y para poder hacer un estudio bíblico y ahora digo, no, es algo que además está al acceso de todos, no es Claro. algo que sea solamente para y de verdad que es muy importante y a pesar de que estamos estudiando liderazgo, ojalá que podamos profundizar mucho más en esto. Gracias, gracias, Erika. Estoy de acuerdo, que yo también pensaba que la teología era solo para pastores. Creo que la mayoría pensamos eso. Pero no, realmente es nuestro conocimiento de Dios y es entender las verdades bíblicas, como dices tú. Podemos caer en los errores de armar teologías de la comodidad, teología de la gracia, pero dentro de la gracia tenemos que entender que la obediencia siempre ha sido un mandato de Dios. Necesitamos ser obedientes y comprometidos. El servicio a Dios es parte de la obediencia a Dios, ¿no? Y por eso tenemos personas que llegan, conocen a Cristo, pero se desilusionan por falsas teologías que les estamos dando, de la prosperidad, de que te va a ir todo bien. No les predicamos realmente un conocimiento de Dios fundado en las verdades bíblicas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pero lo bueno es que tomamos clases y nos podemos preparar y podemos ser hombres y mujeres preparados en una verdadera teología y en un conocimiento de Dios. Amén. ¿Alguien más quiere agregar algo antes que nos despidamos con una oración?
¿no? Pues yo me recuerdo cuando estábamos en la clase de formación espiritual, que hablábamos que lamentablemente esta falta de teología está tan grande en las iglesias que se ha introducido la psicología dentro de las iglesias, que termina apareciendo las prédicas lejos de una predicación donde te enseñan el verdadero evangelio, termina apareciendo como charlas motivacionales, como de tú puedes, como de busca tu centro, y lo vemos en muchos lados. A mí me gusta mucho buscar prédicas y me empecé a hacer un poquito más selectiva al respecto, porque me empecé a dar cuenta de este patrón repetitivo de buscar, o sea, que terminaban dejando a un lado el evangelio por dar como si fuese una charla motivacional. Entonces todo esto ha influido a que también la iglesia pues no tenga una base, no hay un cimiento en la iglesia. Claro que nuestra relación es personal con Dios y también de nosotros, más bien nosotros somos los responsables de buscar, no debemos de dejarlo a los líderes. Sin embargo, siento que esto ha influido muchísimo a que la iglesia vaya como en declive, porque pues no hay una base, un cimiento sólido en la palabra, en el verdadero evangelio. Claro. Claro, por eso cada día me de convertirse más gente, hay menos gente en las iglesias, porque no hay conversiones auténticas, porque no estamos predicando la verdadera palabra, porque Dios ha sido el mismo ayer, de hoy y de siempre, y Dios sigue siendo fiel y misericordioso y amoroso, y existe la gracia, pero también existe el compromiso, existe la obligación, existen los momentos difíciles, existe la teología del sufrimiento y necesitamos conocerla y pasarla, existen muchas cosas. Entonces no podemos querer ganar gente para el Evangelio, para Dios, predicando teologías que no son verdaderas, no son reales. Tenemos que conocer bien la palabra. Amén. Amén. Así que bueno, gracias a todos. Yo tengo que ir a prender la luz de la otra oficina porque me estoy quedando a oscuras. ¿Quieres decir algo? ¿Estabas levantando tu mano por ahí? Sí, dale, Jacqueline. Prende el micrófono, Jacqueline. Dale, listo. Jacqueline, sí. Se nos tildó Jacqueline, creo. No te escuchamos, Jacqueline. Dale. ¿Ahora sí me oye? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, sí quiero agregar algo, ¿no? Porque me llamó la atención la última pregunta, que dice, ¿por qué creen que algunos afirman creer en Dios? No lo adoran ni lo siguen de acuerdo a los principios bíblicos. Y la palabra clave es creer en Dios. Porque podemos conocer de Dios. Todo el mundo conoce de Dios, pero es muy distinto a creer en Dios. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en Él, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Y esos ríos son los que nos permiten a nosotros adorarle y seguir al Señor. Entonces, mucha gente va por el mundo conociendo de Dios, pero no cree en Dios. Y eso me hacía reflexionar también en una parte que hice de la lectura de los libros asignados, donde Jesús nos deja el mandato, o sea, la orden de ir y evangelizar y enseñar el evangelio. Entonces yo digo, Dios mío, estamos fallando porque nosotros vamos evangelizando, pero no vamos enseñando. Entonces debemos ser reeducados en lo que nosotros conocemos de Dios y que la gente pueda ser guiada en realidad a creer en Dios, que es más allá que un asunto también que tiene que ver con la fe y que necesita de por sí la intervención del Espíritu Santo, obviamente. Entonces, a veces creemos en Dios y es una pregunta que todos debemos hacernos. Si creemos en Dios, ¿por qué no podemos hacer ciertas cosas que en realidad establece la palabra, verdad? Entonces, creo que esta pregunta que usted dejó para el final nos permite hacernos una revisión. Conocemos a Dios,
pero en realidad estamos creyendo en Dios como lo establece su palabra. Y es allí a donde vamos. Pues creo que a través del estudio de la teología, que vamos a ir conociendo más aún de Dios, pero haciendo ese conocimiento de Dios una práctica, una aplicación en nuestras vidas. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Jacqueline. Y claro, la teología es práctica, el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a una práctica en la vida. Bien, porque conozco a Dios es que puedo confiar, porque conozco a Dios, le adoro, ¿no? Entonces nuestra profundidad en el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a una vida diferente, ¿no? A una confianza en Dios diferente, ¿no? A una respuesta hacia los demás diferente. Porque cuando tú realmente conoces a alguien, tú puedes aludir por esa persona, puedes salir a la defensa, puedes decirle, yo te lo recomiendo, yo te digo que esta persona, porque realmente lo conoces. Cuando tú realmente conoces de Dios, entiendes de Dios, tú puedes salir y decir, no, yo te garantizo que Dios es real. Tú tienes que leer la palabra. Yo te garantizo que Dios se va a manifestar en tu vida, porque Dios no ha cambiado. Si se manifestó en la mía y en la de otros, ¿por qué no se va a manifestar en la tuya, no? Y les puede dar principios bíblicos para que esa persona llegue al conocimiento de Dios. Pero sí, se las dejo como reflexión. Gracias, Jacqueline. ¿Sabe, profe? Buenas noches, bendiciones. Vale. Mientras estaba hablando, justamente estaba dialogando con mi papá acerca de ese tema, ¿no? Y del foro de discusión, ¿no? Que habla acerca del cristiano intelectual. Entonces, cuando le estuve comentando, yo le digo, ¿qué opinas? Y él me estaba diciendo, es que en primer lugar, no podemos ser personas tan cerradas en decir que no vamos a estudiar la palabra, ¿entiendes? Y dejarnos llevar nada más por emociones o el espiritualismo, ¿me entiendes? Porque hay muchos hermanos que, bueno, están, los hermanos, o sea, son como más carismáticos. Entonces tenemos que centrarnos en que Dios lo conocemos a través de su palabra y que no podemos desviarnos en el sentido de nada más decir, no, yo voy a depender de lo que les, o nada más, no desviarnos, sino decir, yo voy a depender nada más de lo que diga el Espíritu Santo. Ajá, pero ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Si no tienes conocimiento de lo que está en su palabra, no tienes una interpretación clara. Entonces, por lo que sí considero esencial, que a pesar de que podamos pasar por muchísimos estudios, nunca dejamos de aprender en la Universidad de Cristo y todo es de ganancia. Estos estudios, o sea, han sido para mí en lo personal de mucha ayuda y me han expandido, abierto, ampliado en muchas áreas que antes desconocía, a pesar de que quizás uno haya pasado por ciertos estudios antes, pero nunca deja de ser un aprendizaje y que gracias a Dios tenemos la oportunidad de que tenemos buenos instructores que nos pueden ayudar para orientar a otros, porque en verdad hay muchas personas que están en el mundo que no se acercan al camino porque desconocen de esta verdad, desconocen acerca de lo que es el reino, acerca del amor de Cristo, acerca de esta sana doctrina. Gracias, hermana. Excelente comentario. Obviamente tenemos que conocer la palabra. Yo creo en el Espíritu Santo con todo mi corazón, pero no podemos alcanzar un mundo desde lo que nosotros conocemos del Espíritu Santo, sino desde una realidad teológica. Hoy alcanzamos sociedades más preparadas a través del Internet y de lo que tú quieras. La gente todo hace Google, todo investiga, todo busca. Entonces necesitamos cristianos con respuesta. Tú y yo las podemos tener, claro que las podemos tener, porque tenemos, la Biblia es el libro más veraz de la historia. ¿Cómo no las vamos a tener? Tú y yo lo podemos tener, pero necesitamos estar preparados. Y no es el precio a veces que todos quieren pagar, pero bendito Dios por el remanente y aquellos que, como ustedes, como su sierva, nunca dejamos de aprender, pagamos el precio por conocer mejor a Dios. Sí, hermano, Eder, para que no se te canse tu mano. Bendiciones, pastora, ¿cómo está? ¿Cómo estás, mi Bien? Bueno, mire, yo quiero hacer un aporte con respecto, me causó curiosidad lo que decía la hermana Sol y me recordé en cierta oportunidad cuando nosotros iniciamos como pastores en la iglesia, había un joven que
estaba estaba con nosotros en la congregación y resulta que un día cualquiera dijo, no, nosotros abrimos escuela bíblica dentro de la iglesia. En la denominación tenemos escuela bíblica, entonces nosotros dijimos, bueno, si usted quiere ejercer liderazgo, tiene que comenzar si quiere hacer escuela bíblica. Entonces, esta persona se fue de la iglesia. Entonces, diciendo, supuestamente, él es profeta y, y no le gustaba leer la Biblia. Y decía, caramba, ¿y qué es lo que tú profetizas? Si la Biblia dice que la profecía más segura es ella misma, o sea, la palabra de Dios. Y también pues a mí me pasó algo. Cuando tenía alrededor de 18 años, hace unos añitos ya, tengo 42, todavía no era pastor. Yo estaba en una ciudad de Colombia, en una parte que se llama Fusagasugá. Estábamos allá, estaba en un centro de entrenamiento misionero. Eh, y resulta que un día salimos a evangelizar y iba con un compañero que es también de la región de acá, de la costa de Colombia. Yo soy de acá de la costa de Colombia. Y nosotros estábamos en la parte de interior del país. Y resulta que mientras evangelizábamos, hablándole el Señor a las personas, yo tenía poco conocimiento de la palabra, realmente. Y llegamos a una persona. Y cuando nos acercamos a ella, ella nos dice, bueno, ¿ustedes saben qué es la hermenéutica? Y yo me quedé callado. Cuando yo me quedo callado, entonces él dice, a mí no me, dice el compañero que estaba conmigo, a mí no me importa la hermenéutica, a mí lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. Dice que comenzó a citar palabras, comenzó a citar Biblia y yo me quedé así como que, él dijo, la letra mata y el espíritu vivifica. Yo como que me quedé así callado y ella dice, bueno, si ustedes ni siquiera saben qué es la interpretación de la Biblia, yo no puedo hablar con ustedes de la Biblia. Yo soy teóloga católica. Y yo me quedé calladito, no dije nada, pero yo sentí que me dieron una bofetada. Ya, y me preocupé de ahí entonces en estudiar más la palabra. A pesar de que estaba en un centro de entrenamiento misionero, obviamente allí enseñaba más más lo que tenía que ver con la vida devocional y toda esta parte. Entonces, pues es importante conocer de la escritura. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con personas que sí estudian y más en este tiempo en el que el conocimiento está a un clic, ¿sí? Todo lo que queremos saber, cualquier persona viene, se argumenta muy bien con el objetivo de defender y argumentar en contra de la fe y podemos pasar un mal rato y podemos ser avergonzados. Yo me sentí avergonzado realmente, pero bueno, gracias al Señor que eso me sirvió como para pellizcarme y sacudirme. Bueno, ese es mi aporte. Bendiciones. Gracias, amén. Y sí, nosotros a veces sin querer, ¿no? Menospreciamos al resto de las religiones y al resto de las personas. Y pensamos que en el catolicismo no hay gente con teología y en las otras religiones, pero déjame decirte, te vas a encontrar con gente como esta hermana que te va a decir, yo soy una teóloga católica y vos vas a tener que conocer tu teología y conocer muy bien y entender hasta la de ellos como te puse yo te lo puse para que tengas un panorama general y entiendas, porque si tú vas con esta teóloga y decir, porque ustedes adoran a todos los santos, ya te va a decir, tú no sabes nada, yo no adoro santos, la veneración es algo diferente. No, yo adoro solo a Dios, igual que tú. Yo creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual que tú. Ujú. ¿Dónde está lo de la idolatría? Ujú. ¿Por qué? Pues si en tal libro dice que sí, te va a decir ella, porque ella cree en sus libros, dentro del catolicismo, ¿no? Entonces tú tienes que estar preparado, decirle, pero estos libros no están dentro del canon. Tú tienes que estar preparado para defender tu teología. Por eso estudiamos teología, porque queremos conocer más a Dios, pero que también queremos tener los fundamentos, ¿no? Las bases para entender nuestra fe, para conocer más a Dios y para defender mejor nuestro conocimiento bíblico. Así que gracias a todos. No sé, Rebeca, si tú quieres agregar algo para que terminemos. No, gracias, profe. Bien. Bueno, ¿alguien que nos quiera despedir en oración? ¿Algún valiente, alguna valiente que ore por nosotros para despedirnos en esta noche? Bien. Por ahí, de los que están todavía. Carlos, ¿nos quieres despedir? ¿Estás ahí, Carlos, todavía? Absolutamente.
Dale, nos despides en oración entonces. Gracias. Bueno, Padre Celestial, gracias por este momento que nos ha dado con la profesora Vanessa, que nos dio comida sólida espiritual. Padre Celestial, todo esto es bien importante para todos nosotros, nuestro crecimiento espiritual, Padre Celestial, porque queremos llegar a ese conocimiento de usted. Por eso en Juan 17 dijo Cristo que Él vino para que conociéramos a Dios. Ese es el punto de todo por lo que Él vino. Sí, vino a salvarnos, pero a través del conocimiento de usted. Gracias por darnos la tecnología, Señor, para poder unirnos en diferentes lugares que estamos tan lejos, países, Señor, donde podemos estar juntos, orar por cada uno de nosotros y seguir estudiando, apoyándonos uno al otro también. Bendiga a cada uno que estamos aquí, Padre Celestial, y gracias por estos momentos de reunión. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias a todos. Nos estamos mirando en el foro. Sigan adelante. Y si Dios quiere, en 2 semanas nos volvemos a encontrar en el Zoom. Pasen linda noche. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bye. Chao, saludos. Chao, bendiciones.